Bueno, vamos a empezar retomando algunos conceptos que habíamos visto sobre elipse, porque nos sirven para lo que vamos a ver sobre hipérbola, porque la elipse y la hipérbola tienen muchos elementos en común, aunque sus ecuaciones y representación gráfica sean distintas. Pero viendo las semejanzas y las diferencias es como más fácil abordar el tema de la hipérbola. Entonces, habíamos visto la definición de elipse que la definía como el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de manera que la suma de las distancias a dos puntos fijos se mantiene constante y mayor que la distancia entre ellas, ¿sí? Esa distancia mayor era 2A, que tenía que ver con las coordenadas del vértice. La distancia del centro al vértice es A, y entonces como tenemos dos distancias que considerar del centro al vértice, dijimos que era 2A. Y habíamos dicho suma de las distancias. Además vimos que tenía una relación fundamental que estaba dada por este triángulo, donde decíamos que esta hipotenusa, ¿sí?, que es igual al valor de A, o sea, distancia al vértice al cuadrado, iba a ser igual a C al cuadrado más B al cuadrado. Vimos que, lo voy a mostrar acá, ¿sí?, que cuenta con dos vértices, entre los cuales constituimos el eje mayor, con estos dos vértices, entre los cuales constituimos el eje menor. Tiene dos focos. Cuenta con simetría, ¿sí? Toda la elipse discurre, ¿sí?, en un rectángulo, dentro de un rectángulo que podrían estar dados, vamos a decir, por menos A, las rectas que pasan por menos A, por menos B y por B. Tiene un centro y en ese caso, bueno, estamos describiendo la elipse con centro en el origen de coordenadas y eje focal con el eje X. Habíamos determinado para esta posición de la elipse esta primera ecuación ordinaria o canónica, donde teníamos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, a partir de esa primera ecuación, ¿sí? También habíamos planteado cuál era la ecuación ordinaria canónica cuando el eje correspondía o coincidía con el eje Y y tenía centro en el origen, que lo único que cambiaba era la posición, ¿sí?, del b cuadrado, o sea, b está debajo de x. Y además habíamos visto que la elipse podía trasladarse, ¿sí?, del centro hacia otro origen, considerando un centro, o sea, del centro 0, 0 del origen de coordenadas hacia un origen O', considerando como coordenadas del centro HK, y que las ecuaciones iban a cambiar en el sentido de que X iba a estar afectada por el desplazamiento, ¿sí?, horizontal, que era H, y Y iba a estar afectada por el desplazamiento vertical, que va a ser K. Bueno, en definitiva, si la elipse tiene centro en HK y el eje focal, ¿sí?, es paralelo al eje X, o el eje en realidad sería el eje de la elipse, es paralelo al eje X, entonces sí tiene una estructura parecida a la que vimos como primera ecuación ordinaria o canónica. Y la ecuación ordinaria o segunda ecuación ordinaria para la elipse con centro K y eje focal paralelo al eje Y tiene también una estructura parecida a su primera ecuación ordinaria o canónica, donde debajo de la variable X teníamos el b cuadrado. Además, bueno, vimos que el término rectangular lo que produce es un giro de la hipérbola. Dijimos que no íbamos a trabajar con el giro, pero lo vimos como para tener una idea de qué es lo que pasaba, cómo era el giro.
Vimos que teníamos, o podíamos establecer, una relación entre la ecuación ordinaria y la ecuación general. Partiendo de la segunda ordinaria, ¿sí?, deducíamos la ecuación general y vimos qué características tenían los coeficientes cuadráticos, A y C, para que se tratara de una elipse. Y habíamos dicho que A y C tienen que tener igual 5. Además vimos que podemos pasar de la ecuación general a la ecuación ordinaria, partiendo de la general, reacomodando los términos con la misma variable, buscando el término independiente para cada una de estas expresiones cuadráticas, de modo de armar el cuadrado del binomio. Y a partir de ahí, bueno, trabajando algebraicamente, obtener la ecuación ordinaria que corresponde. Bueno, y además de eso, habíamos visto que la elipse tiene un elemento característico que se llama excentricidad. Y habíamos dicho que la excentricidad es una relación entre C y A, distancia al foco y distancia al vértice. Como la distancia al foco es menor que la distancia al vértice, siempre ese valor va a ser menor que 1 cuando la cónica de la que estamos hablando sea la elipse. Entonces, si el valor de C está más cerca de 0, habíamos dicho que la elipse era más redondeada, y si el valor de C está más cerca de 1, entonces el valor, la elipse se va a ver más aplastadita o más alargadita, y eso lo podíamos ver acá, ¿sí? Más cerca de 0 se ve más redondeada, más cerca de 1 se ve como más aplastadita. Más cerca de 1, ¿qué quiere decir? Que el valor de la distancia al foco está más, ni la distancia al vértice, ¿sí?, son más pequeñas esas dos distancias, o sea, esta distancia entre el foco y el vértice, que es como que se acorta, por eso el valor de la excentricidad estaría más cerca de 1, ¿sí? O sea, si el foco está por acá y el vértice está acá, ese número va a estar más cerca de 1 que si el foco estuviera por acá, ¿sí?, y el vértice acá. Entonces va ocurriendo todo esto. Bueno, esto respecto entonces a la elipse. ¿Cuáles son las semejanzas o las diferencias respecto a la hipérbola? ¿Sí? Vamos a definir hipérbola y ya vamos a encontrar una diferencia. Entonces, la hipérbola, vamos a decir que es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de manera que, miren esto, la diferencia en valor absoluto de sus distancias a dos puntos fijos, o sea, a los focos, ¿sí?, se mantiene constante y menor que la distancia entre ellos. Vuelvo a repetir. Decimos que la diferencia en valor absoluto, o el valor absoluto de la diferencia, ¿sí?, entre sus distancias a dos puntos fijos se mantiene constante y menor que la distancia entre ellos. ¿Cuánto menor? Menor va a tener que ver con el valor que tenemos acá. Estos serían los vértices de la hipérbola, ¿sí? Y como habíamos definido en la elipse, ¿sí?, lo vamos a determinar o denominar A al valor del vértice, A y menos A en este caso. Entonces, los focos están más a la derecha en este caso. En la elipse estaban más a la izquierda del vértice. Ahora, los focos están a la derecha del vértice. Entonces, el valor absoluto de la diferencia de la suma de estas dos distancias, valor absoluto de la diferencia de estas dos distancias, ¿cómo nos va a dar este valor constante? Va a ser menor, ¿sí?, que la distancia entre estos dos focos, porque va a tener que ver con este valor, 2A. Entonces, en elipse, ¿qué hacíamos? Sumábamos, acá restamos, y lo tenemos en cuenta en valor absoluto. En elipse, ¿qué pasaba? La distancia, ¿sí?, iba a ser mayor, la distancia entre focos, ese valor constante al que iba a ser igual era mayor que la distancia entre focos. Acá, ¿cómo es? Menor que la distancia entre focos. Sigue siendo 2A, pero cambió
¿sí? Este hecho de que en una es mayor y en esta es menor. Entonces, pongo la animación para que puedan ver que acá estamos calculando el valor absoluto de la diferencia de estas dos distancias, ¿sí? Acá tenemos F y G. Si quieren pueden ver acá F y G cómo van variando, ¿sí? Pero a medida que F y G van variando, que son estos dos valores, ¿qué ocurre? Esa diferencia en valor absoluto se mantiene constante, ¿sí? Nos da 2,47. Bien. ¿Se entendió la definición de hipérbola? Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver los elementos. Acá tenemos graficada la hipérbola, ¿sí? Tenemos un eje focal, que lo llamamos L. En este caso, para analizar, estamos graficando una hipérbola con centro en el origen de coordenadas y eje coincidente con el eje coordenado X. Entonces, el eje focal lo denominamos L, tenemos nuevamente F y F', los dos focos que con la letra C indicamos la coordenada, en este caso en X, eventualmente también indicaremos la coordenada en Y cuando lleguemos a ese caso. Entre F' y F tenemos lo que llamamos distancia focal y será igual a 12, una hacia hasta acá, otra hacia hasta acá. Además, contamos con dos vértices, vértice B y B', que también los seguimos indicando con las letras A, con la letra A, acá como A, y menos A las coordenadas de X. También tenemos entre B' y B determinado un eje que lo vamos a llamar eje transverso. Entonces, este va a ser el eje transverso entre los dos vértices y vale 2A. Y el eje conjugado, ¿sí?, va a ser el eje en forma vertical. Y el eje conjugado vale 2B, ¿sí?, desde menos B hasta B. Bueno, el punto genérico que habíamos planteado, lado recto, ¿sí?, así como la elipse tiene lado recto, la hipérbola también tiene lado recto. En los dos casos tienen dos lados rectos. ¿Por qué? Porque los lados rectos pasan ¿por dónde? Por los focos de las respectivas cónicas. Entonces, la hipérbola tiene dos lados rectos, ¿sí? Son aquellos lados o rectas que son perpendiculares al eje focal, al eje de la hipérbola y que pasan por el foco. Y además, ¿sí?, la hipérbola cuenta con asíntotas. Las asíntotas tienen esta ecuación. Vieron que las asíntotas son rectas. Y estas rectas están dadas por más menos B sobre A, X. ¿Sí? Expresiones lineales, ¿sí?, sin término independiente o término independiente lo miramos como si fuera cero. Además, la relación fundamental, en este caso, ¿sí?, la vamos a armar acá, desde el origen hasta el vértice, desde el origen hasta este punto, ¿sí?, que forma parte del eje conjugado. Este será A, ¿sí?, y este será A'. No me di cuenta que lo debo haber borrado en algún momento. ¿Sí? A y A' que tienen que ver con el eje conjugado. Entonces, esta distancia desde el origen hasta acá es A. La distancia del origen hasta acá es B. Entonces, la hipotenusa, ¿cuál va a ser? La distancia del origen al foco. Entonces, la hipotenusa es C. Entonces, acá tenemos la relación fundamental para la hipérbola, que les va a permitir en el práctico calcular algo, ¿sí? Podrá ser A, B, C o alguna otra cuestión que necesiten este medio de cálculo. Después háganse un machete, un resumen, van a ver que esta relación fundamental no es igual a la relación fundamental de la elipse,
¿sí? Porque la elipse acá dice C y acá dice A. Para determinar la ecuación ordinaria, sí, vamos a partir de la definición. La definición, vamos a mirar un momento el gráfico, ¿sí? La definición que decía que la diferencia, en valor absoluto, la diferencia de estas dos distancias, ¿sí?, iba a ser igual a un valor constante que era menor que la distancia entre los focos, ¿sí? Entonces, la diferencia de las distancias desde dos puntos fijos al punto genérico, ¿sí?, nos iba a dar en valor absoluto un valor que iba a ser menor que la distancia entre ellos. Para plantear eso, ¿qué es lo que vamos a plantear? Que PF' menos PF va a ser igual a 2A. ¿Sí? Lo menor que puede ser es 2A, porque por acá no está determinada la hipérbola. Entonces, planteamos esa diferencia. Luego de eso, vamos a plantear, según los triángulos, ¿sí?, como cada una de estas son hipotenusas de dos triángulos rectángulos que se forman, lo que vamos a plantear es cómo podemos describir a partir de Pitágoras cada una de esas hipotenusas. Veamos, ¿sí? Si yo quiero describir, ¿sí?, cómo va a ser esta PF, ¿sí?, que digo, bueno, acá voy a tener el punto, si acá tengo el punto genérico, acá tengo coordenada X y acá arriba tendré, ¿sí?, acá derechito, coordenada Y. Entonces, la altura acá va a ser Y. Entonces, este segmento PF va a estar representado por ¿qué cosa? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos catetos, ¿sí? Acá, como altura tengo Y, así que es Y cuadrado. Y el cateto este que se va a formar acá, ¿cómo lo sacamos? Es toda esta distancia C menos, esta es la coordenada X del genérico, menos X. Eso al cuadrado. Entonces, ¿sí?, tenemos C menos X al cuadrado más Y cuadrado. Menos, y ahora veamos cómo a partir de Pitágoras podemos hacer el planteo de esta hipotenusa, de este segmento PF', cuál sería su equivalencia. Si acá tenemos X, ¿sí?, tenemos este triángulo rectángulo acá, ¿sí?, entonces esta hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de este cateto, que va a ser nuevamente Y cuadrado, más el cuadrado de este otro cateto. ¿Y este otro cateto cuánto vale? De 0 hasta acá, ¿sí?, porque corresponde al punto genérico, tenemos X. Y de 0 hasta acá, ¿qué tenemos? Menos C, ¿sí? Pero como estoy tomando distancia, será C. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X más C al cuadrado. Entonces acá tenemos X más C al cuadrado, C más X al cuadrado, más Y cuadrado, de todo eso la raíz cuadrada, igual a 2A. Después de una serie de pasos algebraicos, ¿qué hacemos? Obtenemos la primera ecuación ordinaria o canónica de la elipse, que fíjense qué diferencia tiene respecto, perdón, de la elipse. Obtenemos la primera ecuación ordinaria o canónica de la hipérbola, que fíjense qué diferencia tiene respecto a la de la elipse esta, que cambiamos qué cosa, el signo, ¿sí? Acá están restando, ¿sí?, el término en X menos el término en Y. Lo demás es igual en esta ecuación. El eje transverso se corresponde con la variable que tiene el coeficiente positivo, ¿sí? Entonces, acá el coeficiente positivo lo tiene X. Entonces, el eje transverso, que indica cuál va a ser el eje de la parábola, ¿sí?, está determinado por X. ¿Qué va a pasar? La hipérbola, o coincide en este caso, ¿sí?, tiene eje coincidente con el eje X. Pero si tuviera acá X menos H al cuadrado, ahora vamos a ver el tema de los desplazamientos, ¿sí?, y este fuera el coeficiente positivo, entonces el eje será paralelo al eje X.
Bueno, entonces, como análisis, vimos cuáles son las coordenadas del vértice, ¿sí? B' y B. También vimos que no tiene intersección con el eje Y, que la hipérbola es simétrica respecto a ambos ejes coordenados, ¿sí? Y al origen, que el punto medio entre focos es el centro, en este caso es 0, 0, que la hipérbola no está definida para valores de x entre menos a y a, ¿sí? Porque acá entre menos a y a no hay gráfica de la hipérbola. Vieron que la hipérbola, sus ramas se abren hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Pero entre las asíntotas. Acá no hay hipérbola. Nuevamente, al igual que lo hicimos con la elipse, si despejamos y o despejamos x de esta ecuación, vamos a poder calcular ciertos valores que nos puedan interesar. En este caso, ¿sí? Vamos a decir que si x es igual a más menos c, o sea, coordenada en x para el foco, y reemplazamos en esta ecuación, lo que vamos a poder obtener, ¿sí? Es la longitud del lado recto, una expresión para la longitud del lado recto. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos, ¿sí? Teniendo en cuenta la relación fundamental, c cuadrado menos a cuadrado. Acá la relación fundamental, ¿sí? Dijimos que era cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Como nosotros tenemos c cuadrado menos a cuadrado, que es lo que nos quedó de expresión, todo eso vamos a decir que es igual a b cuadrado, lo que reemplazamos acá. ¿Sí? C cuadrado menos a cuadrado es igual a b cuadrado, simplificamos y nos queda b cuadrado sobre a. ¿Sí? En b cuadrado sobre a vamos a tener, ¿sí? Más menos, ¿no? Acá, ¿qué vamos a tener? Para este lado recto, ese valor de ordenada y este valor de ordenada, positivo o negativo respectivamente, ¿sí? Pero si lo que nos interesa, ¿sí? Es determinar el lado recto, vamos a decir que ese segmento va a estar dado por el doble, ¿sí? De esto que tenemos que nos dio acá, 2b cuadrado sobre a. Dijimos que la hipérbola tiene asíntotas con esta ecuación y que la relación entre C y A, para decir cuál es la excentricidad, como la distancia al foco es mayor que la distancia al vértice, la excentricidad en la hipérbola va a ser mayor que 1. ¿Sí? Es otra forma de reconocer, si uno conoce la excentricidad de una cónica, es una forma de saber de qué tipo de cónica se trata, además de las ecuaciones ordinarias y la ecuación general. Acá tenemos planteadas, ¿sí? Varias hipérbolas con distintas excentricidades. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que a medida que el valor de la excentricidad, cuando hacemos esta cuenta, es más grande, las ramas se abren más, ¿sí? Y cuando se aproxima a 1, las ramas se cierran, ¿sí? Entonces, las ramas, esta hipérbola negra tiene excentricidad, por ejemplo, 3, esta más cerradita, excentricidad 2, y esta más cerradita que tiene excentricidad cerca de 1. Cuanto más cerca de 1 está, ¿sí? Más cerradita, más lejos de 1, más abiertas las ramas. La hipérbola, al igual que la elipse, puede tener centro en el origen y eje coincidente con el eje coordenado Y, ¿sí? En cuyo caso, la primera ecuación ordinaria, fíjense en qué cambió. Tengan en cuenta que siempre el eje transverso corresponde a la variable que tiene coeficiente positivo, y el transverso, ¿con qué coincide? Con el eje de la hipérbola, en este caso, con el eje Y. Entonces, coeficiente positivo, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que el eje de la hipérbola, en este caso, ¿sí? Es sobre o coincide con el eje Y.
Y que fíjense que cambió. No cambian dónde están a cuadrado y b cuadrado, sino que lo que cambia, ¿sí?, es esto. ¿Dónde está la variable? Una forma de ubicar cómo está armada la ecuación. No es la única. Si ustedes han aprendido una forma de ubicarlas y no confundírselos, úsenla. Pero si no, una forma en el caso de la hipérbola es decir, ¿sí?, que lo que hacemos es cambio de variable y nos queda negativo la otra respecto de la primera ecuación que hemos presentado. Además, la hipérbola puede tener un centro distinto de 0, 0 y genéricamente lo nombramos, como veníamos haciendo hasta ahora, centro HK, ¿sí? Y de la misma forma que vimos cómo se realizaba este desplazamiento en la elipse, se realiza en este caso. Si hacemos coincidir los ejes X' y prima acá con el origen O' coincide con este acá, ¿sí? Vamos a decir que X es igual a X' y que Y es igual a Y'. No miramos esto. Ahora digo, no. Esto que lo estaba acá, digo, lo muevo, lo desplazo. ¿Cuánto lo desplazo? Lo desplazo H en X y lo desplazo K en Y. Entonces, le sumo H, le sumo K. Eso nos permite despejar X' e Y' respectivamente y nos queda de esta forma. Entonces, reemplazamos, ¿sí?, en la primera ecuación ordinaria por el X', X menos H en este caso, y el Y' menos K, ¿sí? Entonces tenemos la segunda ecuación ordinaria de la hipérbola o simplemente ecuación ordinaria. Entonces, entre la primera ecuación ordinaria o canónica para centro 0, 0 y eje coincidente con el eje X, que teníamos la variable X sobre A menos la variable Y sobre B, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaba? En ese caso, la variable X, ¿sí?, positiva, la variable Y negativa. Acá vuelve a pasar lo mismo cuando el eje es paralelo al eje X, ¿sí? Entonces, la variable Y es la que queda en negativa. Recordemos que el eje transverso está, ¿sí?, sobre o paralela, en este caso, a la variable que tiene coeficiente positivo. Y así como hay un desplazamiento, ¿sí?, de la hipérbola, tenemos otro centro, tenemos que ver los elementos, cómo se ven afectados, ¿sí?, el cálculo del vértice, el cálculo del foco, el cálculo, ¿sí?, de A y A'. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Como en este caso tenemos eje paralelo al eje X, ¿qué es lo que se va a mover o se va a afectar? El desplazamiento en X, ¿sí? El desplazamiento vertical no se produce, pues siempre estamos en K para los elementos que tienen que ver con la horizontalidad. ¿Cuáles? El foco y el vértice. Entonces, tanto para el foco como para el vértice, K lo mantenemos y lo que vemos es el desplazamiento en X. Cuando se trate del vértice, ¿sí?, vamos a restarle A, ¿sí?, y sumarle A, según sea para la izquierda o para la derecha, y para el foco lo mismo, ¿sí? Vamos a H, que es el centro, ¿sí?, le vamos a restar el foco o le vamos a sumar la distancia, ¿sí?, del centro al foco. Y en este otro caso que tenemos que ver respecto del valor de A, supongamos que sea un valor que esté por acá y otro por acá, ¿sí?, ¿qué es lo que cambia? El valor vertical, ¿sí? Se mantiene H, o sea, todo lo vamos a calcular acá, para X, coordenada X va a ser H, pero va a cambiar el valor, ¿sí?, de ordenada hacia arriba o hacia abajo para calcular A' o A respectivamente. Entonces, ¿qué hacemos? El valor de coordenada Y del centro menos B y más B. ¿Sí? Menos B para acá, más B para acá. Además, contamos con ¿qué? Con la hipérbola con centro HK con eje paralelo al eje Y. ¿Sí? Entonces, eje paralelo al eje Y. ¿Qué cambia en la segunda ecuación ordinaria? ¿Sí?
que respecto de la primera para el eje que coincidía con el eje Y, acá solamente decía Y cuadrado y acá X cuadrado. Pero nada más que eso, sigue estando afectado el signo negativo, el coeficiente, ¿sí?, que tiene la variable X. Hemos cambiado de acá de lugar esto. A cuadrado y B cuadrado se mantenían de la misma forma. Y de la misma manera vamos a analizar cuáles son los desplazamientos, ¿sí? Solamente que ahora, coordenada del vértice, las coordenadas del vértice y las coordenadas del foco corresponden a Y. Entonces, H, ¿sí?, para vértice y para foco permanecen invariantes y desplazamos en Y según el caso del que se trate. Y acá desplazaremos sobre el eje X. Bueno, acá tienen una hipérbola con el término rectangular, ¿sí?, donde se puede ver un giro, ¿sí? También esto es solamente para que lo vieran. Díganme cómo vamos hasta acá. Bien, profe. ¿Les da alguna duda, algo? No, profe, va todo claro. Bueno. Bueno, también vamos a poder determinar la relación que existe entre la ecuación ordinaria y la ecuación general. Vamos a partir de la segunda ecuación ordinaria de la hipérbola con eje paralelo al eje X. Esto también se podría hacer con Y, pero tomamos esta, que fue la primera que vimos. Y sacamos, ¿sí?, lo que vamos a hacer, una serie de pasos algebraicos para determinar cómo deberían ser o cómo son los coeficientes A y C para, a partir de mirar una ecuación general, saber que se trata de una cónica que es una hipérbola. Entonces, el procedimiento es análogo a lo que hicimos en elipse. O sea que se saben uno y saben que tienen que hacer lo mismo en este. ¿Qué es lo que hay que hacer? Multiplicar a ambos miembros por A cuadrado por B cuadrado. Entonces, multiplicamos acá todo esto por A cuadrado por B cuadrado y todo esto también. Solamente que acá lo distribuimos en los dos términos. Por eso está expresado de esta forma. Eso nos permite simplificar A cuadrado con A cuadrado, B cuadrado con B cuadrado. Y nos va a quedar esta expresión en el numerador para esta y esta otra expresión para este caso. Igual a A cuadrado por B cuadrado. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar el cuadrado este, desarrollar el cuadrado este y luego distribuir en cada caso. Y ojo con el signo, ¿sí?, porque al final, ¿sí?, después de desarrollar y distribuir acá, tenemos que cambiar los signos de la expresión que nos queda. Entonces, primero, x cuadrado menos 2 por h por x más h al cuadrado, eso por b cuadrado, menos cuadrado del primero, menos el doble producto de uno por otro, menos 2k por y, más el cuadrado del segundo. Y eso multiplicado por a cuadrado. Igual a a cuadrado por b cuadrado. Y luego de eso distribuimos. Entonces nos queda bx cuadrado menos 2b cuadrado hx y acá más b cuadrado h cuadrado. Y en este otro caso acá menos, ¿sí?, y acá hay que distribuir. Menos nos queda a cuadrado por y cuadrado y acá menos 2a cuadrado k por y con este menos más y acá más a cuadrado por k cuadrado por este menos menos. Y este término, ¿sí?, lo que tengo en la expresión del segundo miembro, lo paso al primer miembro. Nos queda la ecuación igualada a 0. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a ordenar según la expresión general de las cónicas, ¿sí? Primero el término cuadrado en X, luego el término cuadrado en Y, el lineal en X, el lineal en Y y el término independiente, y es igualado a 0. Entonces, el término cuadrático en X, b cuadrado x cuadrado, el cuadrático en Y, menos a cuadrado y cuadrado, lineal en X, menos 2b cuadrado hx, lo ponemos acá,
el lineal en i, 2a² k por i, lo ponemos acá, y luego todo lo que no tiene variable, que será el término independiente. b² por h² menos a² k² menos ab². ¿Sí? Simplemente nos estaría diciendo, ¿sí?, que b², ¿sí?, sería a, menos a² sería c, menos 2b² h, ¿sí?, sería el coeficiente d, y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿qué características tienen los coeficientes de los dos términos cuadráticos? ¿Sí? El término en A, ¿sí?, tiene coeficiente positivo, y el término en B tiene coeficiente, perdón, el término en C tiene coeficiente negativo. O sea, A y C tienen distinto signo. Entonces, si vemos una expresión general de la hipérbola, podemos darnos cuenta de que se trata de una hipérbola viendo que tienen distintos signos. Bueno, si en el práctico tuvieran que realizar esto, ¿sí?, necesitan, a partir de esta ecuación, buscar la ecuación general, el procedimiento, ¿sí?, va a tener que ver con esto. Solamente que, bueno, acá dice a cuadrado por b², pero si acá dice 3 y acá dice 5, y serán esos los valores por los que multipliquen y harán un procedimiento análogo. Podemos pasar de la ecuación general a la ecuación ordinaria. ¿Cómo vamos a hacer eso? De forma semejante a lo que lo hicimos en la en la elipse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Agrupar los términos que tienen la misma variable y el término independiente pasarlo al otro miembro. Luego de eso, en este caso, los dos términos en i, ¿sí?, el coeficiente principal, que es el del i², es 3, y tiene que ser igual a 1 para que nosotros podamos buscar mediante b/2 el número que nos va a permitir armar el trinomio cuadrado perfecto, para después encontrar el cuadrado del binomio con el que vamos a expresar, ¿sí?, x menos h e i menos k, en este caso. Bien, entonces sacamos factor común 3, y acá tenemos menos x² más 4x, sacamos factor común menos 1. Vamos a buscar los términos lineales respectivos. Para este caso hacemos menos b/2 al cuadrado, o sea, acá será menos 2/2 al cuadrado, eso nos da 1, y para este caso, menos 4/2 al cuadrado, que eso nos da 4. Entonces, vamos a sumar 1 ahí, ¿sí?, 1 ahí, y 4 a x. Si hacemos esto, tenemos que realizar la misma operación en el segundo miembro para obtener una ecuación equivalente y no alterarla. En este caso, como el 1 está multiplicado por 3, ¿sí?, lo que vamos a tener en cuenta es que acá vamos a sumar 3. Y acá, en este caso, estamos solamente alterando con un menos 1, ¿sí? Entonces, acá agregué 4, voy a restar 4. Tengan en cuenta que aquí agregué un 4, pero está afectado por el menos. Entonces, como haber agregado, ¿qué cosa? Menos 4. Por eso acá agrego menos 4. Luego de eso puedo armar los cuadrados de los binomios respectivos, ¿sí? Una base i, otra base 1, y esto es el doble producto entre estas dos bases. Y es negativo, porque este término es negativo. Entonces nos queda i menos 1 al cuadrado. Y en este otro caso pasa algo análogo. Base x, base 2, y este término es el doble producto de esta por esta, pero una de las dos bases es negativa, ¿sí? En este caso lo expresamos como x menos 2 elevado al cuadrado. Cuentas acá, esto nos da 12, y tenemos que, por un lado,
¿sí? Esto nos tiene que quedar igual a 1, el segundo miembro, para que se trate de la ecuación ordinaria. Y por otro lado, ¿sí? Los coeficientes que acompañan acá tienen que ser 1. Entonces, vamos a dividir a ambos miembros por 12 para lograr el 1 acá, y este 3 que está en esta posición lo vamos a pasar, ¿sí? Dividiendo a este 12. ¿Sí? Recuerden que si realizamos el producto de extremos, ¿sí? 3 por 1, acá es como dividido 1, 3 por 1, ¿sí? Nos queda 3, sería el mismo resultado. O sea, si realizáramos la división, producto de extremos sobre producto de los medios. Entonces, el 3 va a pasar acá dividiendo, acá tenemos un 1, no hace falta nada, nos quedará acá 4, acá 12 y en este lugar 1. Entonces acá tenemos la segunda ecuación ordinaria de la hipérbola, ¿sí? ¿Qué coeficiente, cuál variable tiene coeficiente positivo? Y, ¿eso qué quiere decir? Que el eje está, o es en este caso, paralelo al eje Y, ¿sí? Entonces la hipérbola tendrá las ramas orientadas hacia abajo y hacia arriba. Contamos con la hipérbola equilátera o rectangular, que si ustedes se fijan, tiene simetría, ¿sí? En forma horizontal y en forma vertical. Las asíntotas corresponden con ¿qué? Con y igual más menos x, o sea, divide el primer y el tercer cuadrante, y la otra divide el segundo y cuarto cuadrante. Y lo que ocurre es que la longitud del eje, la longitud del eje transverso es igual a la longitud del eje conjugado. Y además contamos con hipérbolas conjugadas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá tenemos una hipérbola con eje, ¿sí? Coincidente con el eje X, y otra hipérbola con eje coincidente con el eje Y. Acá vamos a decir que la longitud del eje transverso, vamos a tomar en este caso esta, ¿sí? La longitud del eje transverso para esta hipérbola es la misma que el del eje conjugado para esta otra, ¿sí? Este eje, el conjugado para la hipérbola violeta, ¿sí? Tienen ambas hipérbolas, ¿sí? Tienen el mismo centro, ¿sí? Sus asíntotas son comunes y los focos, ¿sí? Son todos equidistantes del centro, o sea, todos están a la misma distancia del centro. Si trazáramos los focos, ¿sí? Esta distancia, a esta otra, todas iguales. Bueno, y acá tienen algunos videos de algunas aplicaciones de la hipérbola, que después los pueden ver tranquilos. Con esto terminamos el tema hipérbola. Acá tenemos para comparar las excentricidades. Habíamos dicho que la elipse tiene excentricidad menor que 1, porque la distancia al foco es menor que la distancia al vértice. La hipérbola tiene excentricidad mayor que 1, porque la distancia al foco es mayor que la distancia al vértice. ¿Qué pasa con 1? La parábola decimos que tiene excentricidad 1, ¿sí? Y habíamos dicho que la circunferencia tiene excentricidad 0 porque el centro coincidiría con el foco, ¿sí? Entonces ahí podemos reconocer las 4 cónicas según su excentricidad, ¿sí? Entonces, mayor que 1, hipérbolas. Igual a 1, tenemos parábola, ¿sí? Acá tenemos la parábola, ¿sí? Todo esto, hipérbola. Pasamos por la parábola y menor que 1, elipse. A medida que nos acercamos a 0, se ve más redondita, ¿sí? Si el centro coincidiría con el foco, tendríamos, ¿qué cosa? Una circunferencia.
Arrancamos entonces con la parábola. Vamos a decir lo siguiente, que la parábola la vamos a definir como el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de manera que cumple cierta condición. ¿Y cuál es? Que siempre se mantiene, ¿sí?, a una misma distancia de un punto fijo y de una recta fija. O sea, esta distancia siempre es igual a esta, ¿sí?, para cualquier par ordenado X, Y. ¿Sí? Si ustedes se fijan, segmento Y, segmento H, ¿sí?, siempre valen lo mismo, ¿sí? Esto es lo que se cumple en la parábola. Entonces, repito cómo sería la definición. Si es el lugar geométrico de un punto que se mueve, o es un conjunto de puntos que cumplen con, ¿sí?, que su distancia a una recta fija se mantiene igual que la distancia a un punto fijo, ¿sí? Y ese punto, ¿sí?, este punto no pertenece a la recta fija, ¿sí? No pertenece, no pertenece a la recta fija, ¿sí? Entonces, estas distancias son iguales. Entonces, vamos a ver, ¿sí?, qué elementos tiene la parábola, ¿sí?, que son similares o análogos a los que tienen en otras cónicas, pero tiene alguna que otra particularidad, porque ahora estuvimos hablando de ¿qué? De una recta fija. Esa recta fija se llama directriz y la vamos a llamar L. Ahora, al eje de la parábola lo vamos a llamar A. El punto fijo es el foco y la intersección entre la directriz L y el eje de la parábola A se llama, ¿sí?, va a ser el punto A. El foco, ahora su coordenada en X, ¿sí?, es el que nos determina la distancia del vértice, ¿sí?, lo vamos a llamar P, que hasta ahora lo veníamos nombrando con otra letra, así que después comparamos cómo es el tema de las letras, para no hacernos una confusión ahora, ¿sí? Y la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz es la misma, solamente que del vértice hacia el foco, en este caso, que está el eje de la parábola coincide con el eje X, ¿sí?, suma, y la distancia del vértice hacia la directriz, ¿sí?, resta. O sea, tenemos en este caso, como tenemos origen en 0, 0 o vértice en 0, 0, P positivo y menos P para la directriz coordenada de X. Bueno, el vértice ya estuvimos diciendo que era el punto medio entre el punto A y el punto F, y en este caso la parábola que tiene un solo lado recto, ¿sí?, distinto de los casos de la elipse y de la hipérbola. Entonces, lado recto, ¿sí?, es una recta que pasa por el foco, ¿sí?, y está determinada su longitud por la curva, que en este caso es la de la parábola. En este caso, que el foco P es positivo, las ramas se abren hacia la derecha. Entonces, vamos a ver cómo a partir de la gráfica podemos determinar la ecuación ordinaria o canónica de la parábola, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué hemos planteado? Que PF, este segmento, es igual a PD, o DP, como lo quieran ver. Entonces, a partir de este planteo, vamos a ver, relacionando con este triangulito que se arma acá y la distancia que tenemos que considerar acá, cómo sería la ecuación, ¿sí? Para ver cómo sería PF, ¿sí?, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿qué vamos a decir? Que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos.
¿sí? Este cateto en X, este cateto con altura Y. Ahora, para determinar este valor, ¿qué tenemos que hacer? Una diferencia. Toda esta distancia, desde 0 hasta P, le restamos la distancia de 0 a X. Entonces obtenemos esa otra distancia. Entonces, ¿qué hacemos? P menos X al cuadrado. Más, y esta altura corresponde a la altura de Y. Entonces, decimos más, ¿sí? Esta altura que es Y cuadrado. Entonces ya tengo PF expresado según los elementos de los que estuvimos hablando y el punto genérico. Ahora me falta determinar dP. dP es toda esta distancia. Entonces, ¿qué tengo? De 0 a X, una distancia X, ¿sí? Y de 0 a menos P, o de menos P a 0, otra distancia. Entonces, ¿qué voy a decir? La distancia X más la distancia P va a ser o representar el segmento dP. ¿Sí? Recordemos que esto tiene sentido, la distancia, si es positiva. Por eso decimos X más P. Y lo tenemos acá. Luego lo que tenemos que hacer para poder averiguar es realizar una serie de pasos algebraicos. ¿Sí? Esto lo planteamos del gráfico, esto de la definición, esto del gráfico y luego una serie de pasos algebraicos que nos permiten llegar a la ecuación ordinaria o la forma canónica de la ecuación de la parábola. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Elevamos al cuadrado a ambos miembros y tenemos estas expresiones. En el miembro izquierdo podemos simplificar potencia con índice y nos va a quedar lo que tenemos acá adentro. P menos X al cuadrado más Y cuadrado. Y en el miembro derecho desarrollamos el cuadrado. El cuadrado del primero más el doble producto de X por P más el P cuadrado. Luego de eso, ¿sí? Nos quedó acá para desarrollar un cuadrado, ¿sí? Desarrollamos ese cuadrado. Lo único que cambia es que acá tenemos un signo negativo, o sea que, bueno, tendremos en cuenta en el término que hace el doble producto que va a ser negativo. Cuando terminamos de desarrollar ese cuadrado, lo que vamos a hacer es pasar, ¿sí? X cuadrado, en realidad X cuadrado y X cuadrado se cancelan, P cuadrado con P cuadrado se cancelan, ¿sí? Y entonces nos queda el menos 2px más y cuadrado igual a 2px. Entonces simplemente, luego de cancelar, ¿qué hacemos? Despejamos y cuadrado, este término pasará sumando. Entonces nos queda esta que es la ecuación, la primera ecuación ordinaria o la forma canónica de la ecuación de la parábola. También podríamos despejar y nos quedaría de esta forma, ¿sí? Pero en general la ecuación se usa de esta forma y el despeje se usa para algún tipo de cálculo. Respecto al análisis que podemos hacer, ¿sí? Recién vimos para la gráfica que cuando P era positivo, ¿sí? Las ramas se abrían, ¿sí? Hacia la derecha, ¿sí? Y se extendían. Entonces, en el caso que P es positivo, si miramos el gráfico, ¿qué vemos? Que la función está definida, la curva está definida desde 0 hacia más infinito. O sea, está definida para los números reales positivos. ¿Qué va a pasar si P fuera negativo? Las ramas se abrirían hacia la izquierda y la función, la curva, la parábola va a estar definida para los reales negativos. Hay simetría de la parábola respecto al eje de la parábola, ¿sí? Hay simetría respecto a este eje, ¿sí? Se ve como reflejada, o sea, es simétrica. Y si tenemos en cuenta la ordenada del foco, que es P, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar P en la I que hemos despejado, y entonces nos queda que esto va a ser igual a
más menos 2 raíz cuadrada de p al cuadrado, podemos simplificar índice con potencia y acá nos quedaría 2p, ¿sí? Que sería lo que nos está dando acá. Y eso es un paso para calcular ¿qué? El lado recto, ¿sí? Porque con eso vamos a calcular el lado recto. Particularmente, si queremos calcular para cualquier valor de x cuál va a ser la coordenada con y, lo reemplazamos acá y sabemos que tenemos el valor positivo y el valor negativo debido a esta asimetría. Pero en particular, si reemplazamos por p, ¿qué tenemos? ¿Sí? Esa altura. Y después, si conocemos esta distancia, el doble de esa distancia nos da toda esa longitud, que es lo que mide el lado recto. ¿Bien? Entonces, 4p, ¿sí? Va a ser a decirnos cuál es la distancia o la altura del lado recto. Y en cuanto a la excentricidad, lo que podemos decir que como la distancia a F y la distancia a, o sea, la distancia al foco y la distancia a la directriz son iguales, entonces la excentricidad nos da igual a 1. Entonces, si nosotros tenemos que comparar si esas dos distancias nos da igual a 1, sabemos que estamos, ¿sí?, ante una parábola. El tema de la excentricidad es mucho más significativo cuando se trata de una elipse o de una hipérbola, ¿sí? Bueno, si tuviéramos ahora vértice también en el origen, eje de la parábola coincidente con el eje X, ¿sí?, pero el valor del foco negativo, entonces las ramas, ¿sí?, se orientan hacia la izquierda, hacia menos infinito y hacia más infinito se extienden. En ese caso, ¿sí?, la ecuación sigue siendo la misma, ¿sí?, solamente que el valor de P va a ser negativo. O sea, si le ponemos un valor acá, ¿sí?, acá vamos a tener un signo negativo. Uy, perdón. O sea, es igual que el anterior, ¿sí? Que acá diga más o menos va a querer decir que las ramas se orienten hacia la derecha y la directriz esté de este lado, ¿sí?, o que cambie todo para el otro lado y las ramas estén orientadas de esta forma. Además, ¿sí?, la parábola puede adoptar una posición que sea con eje coincidente con el eje y vértice también en el origen, ¿sí? Donde, ¿qué ocurre? Se mantienen todos los elementos, con P seguimos representando dónde está el foco, ¿sí?, hay una coordenada para el foco y para la directriz, solamente que tenemos que cambiar el par ordenado, ¿sí? Como ahora el eje está sobre el eje Y, el valor de P, ¿sí?, va a estar en la segunda componente del par ordenado que representa las coordenadas del foco, ¿sí? Bueno, y lo mismo va a pasar con la directriz. Los elementos, bueno, entonces se siguen conformando, las ramas se abren hacia arriba si P es positivo, las ramas se abrirán hacia abajo si P es negativo. Y además de estas posiciones que puede adoptar la parábola, ¿sí?, acá, importante que no dije, ¿qué cambia acá en la ecuación ordinaria o primera ecuación ordinaria o forma canónica respecto de la ecuación anterior? Que en vez de decir y cuadrado igual a 4px, ¿qué dice? X cuadrado igual a 4pi. ¿Sí? Entonces, si tengo el y cuadrado despejado, ¿sí?, las ramas se abren hacia los costados. Y si tengo el x cuadrado despejado, las ramas se abren hacia arriba o hacia abajo. Además, como vimos en los casos anteriores, la parábola puede estar desplazada, su vértice, no estar, ¿sí?, en el origen de coordenadas, sino estar desplazado. En ese caso, ¿sí?, ese desplazamiento lo vamos a tener con coordenadas, o lo vamos a indicar con coordenadas HK. Entonces, de la misma forma que vimos los desplazamientos en las demás cónicas,
lo que vamos a hacer es decir que tenemos un eje x' y en principio lo hacemos coincidir con el origen de coordenadas de los ejes x e y. Entonces decimos que x es igual a x', que y es igual a y'. Y en cuanto decimos, o sea, todo esto está acá, se superpone. En cuanto lo desplazamos, ¿qué es lo que lo desplazamos? H en x y k en y. Entonces le sumamos h a x, le sumamos k a y. ¿Sí? Y a partir de ahí despejamos los nuevos ejes y vamos a tener, ¿sí?, cómo representar nuestra ecuación ordinaria, pero la segunda ecuación ordinaria en función de que el vértice no está en el origen, ¿sí?, sino que tiene coordenadas HK. Entonces, vamos a reemplazar, ¿sí?, en esta ecuación la y por y', la x por x', y entonces nos va a quedar y menos k al cuadrado es igual a 4p x menos h. Y vamos a tener como coordenadas del vértice HK el foco, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, tiene un desplazamiento horizontal que va a estar representado por h más p para x y se mantiene en k, se mantiene a esta altura. Y para la directriz, ¿sí?, la vamos a poder calcular como x igual a h menos p, ¿sí? H menos p, ¿por qué? Porque estamos en h desplazados y menos p porque vamos, o sea, para la derecha está el foco, para la izquierda está la directriz. De la misma forma, ¿sí?, podemos ver el tema del desplazamiento si el eje de la parábola ahora fuera paralelo al eje Y. Entonces, la segunda ecuación ordinaria, ¿sí?, va a ser x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Y vamos a tener nuevamente el vértice, ¿sí?, en coordenadas hk. El foco en coordenadas h ahora queda fija y lo que vamos a mover es k, ¿sí? De k más p vamos a tener la coordenada del foco y en k menos p vamos a tener por ahí, para ese valor pasa la directriz. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, profe. Bueno, veamos entonces cuál es la Profe, relación. disculpe una pregunta. Disculpe que le corte. Decime. ¿Este PDF ya lo subió a algún lado? Sí, ¿Al aula virtual? está en el Drive. Está en el Drive, es el mismo que venimos viendo hace dos clases atrás, porque está todo junto, lo de circunferencia, elipse e hipérbola, ¿sí? O sea que esto ya lo tienen hace rato. ¿Está? Ah, bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la relación entre la ecuación ordinaria y la ecuación general. Si partimos de esta ecuación, y menos k cuadrado igual a 4p por x menos h, ¿sí?, vamos a, recordemos que es la segunda ecuación ordinaria cuando la parábola tiene vértice en HK y el eje es paralelo al eje X, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollamos el cuadrado, distribuimos en el segundo miembro y pasamos todo a un miembro. Y lo que tenemos que ver es cómo es, o reacomodar, ¿sí?, respecto de la ecuación general. ¿Qué vemos acá? Que no tiene el término x cuadrado, o sea, no lo tiene porque acá x, y acá no está elevado al cuadrado, no lo va a tener, pero acá lo corroboramos, ¿no? Entonces, ax cuadrado no está. ¿Qué seguiría? 6 cuadrado, acá tenemos y cuadrado. El término en x corresponde a menos 4p, ¿sí?, corresponde a dx. El término en y, menos 2k, corresponde a e, bueno, por y.
Y por último, todo esto que no tiene variable, k cuadrado más 4ph, sí corresponde a f, el término independiente. Entonces, para que la ecuación general, ¿sí?, sea la ecuación general de una parábola, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el valor del coeficiente a es igual a 0, y si a es igual a 0, el término lineal, o sea, el término lineal que corresponde a x, que sería la variable que no está, y el término cuadrático de la otra variable, tienen que ser distintos de 0. Entonces, esto corresponde a una parábola. Podría ser que tuviéramos la otra ecuación ordinaria, esta ecuación que tiene centro HK y eje paralelo al eje Y. Entonces, desarrollaríamos de la misma forma. Entonces, desarrollamos el cuadrado, distribuimos acá, pasamos todo miembro igualando a 0. Y reacomodamos de la misma forma que hicimos acá, según la ecuación general, para concluir cómo van a ser los coeficientes en una ecuación general que representan a una parábola. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El término en x cuadrado está acá, después no tenemos c, porque no tenemos el término cuadrático en y, luego sigue menos 2h, que equivale x, ¿no?, que equivale a d menos 2h, el menos 4p, sí, equivale a e, por y h cuadrado más 4pk corresponde al término independiente. Entonces, c es igual a 0, y para reconocer entonces que tenemos en la ecuación general la ecuación de una parábola, ¿qué tenemos? Que c es igual a 0, que el término cuadrático en x tiene que ser distinto de 0, o sea, a distinto de 0, y que e, que tiene que ver con el término lineal en la variable que no está acá, o sea, en y, también tiene que ser distinto de 0. Y lo otro que podemos hacer, recién pasamos de la ecuación ordinaria a la general y analizamos cómo era la ecuación general para que se tratara de una parábola, y lo otro que podemos hacer es, dada, ¿sí?, la ecuación general, pasar a la ecuación ordinaria, ¿sí? Bueno, nuestro norte es determinar esta ecuación ordinaria. Entonces, podría ser la otra, en este caso es esta. Entonces, ¿cómo vamos a transformar la ecuación general para obtener esto? Le tenemos que dar la forma. Así que en un miembro vamos a dejar el término, o sea, todo lo que tiene que ver con y, ¿sí? Entonces, dejamos 4y cuadrado y menos 2y. Y en el otro miembro lo que no tiene el cuadrado, o sea, la variable que está elevado al cuadrado, ¿sí?, la ponemos todos sus términos en un miembro, y todo lo que no tiene que ver con esa variable que está elevado al cuadrado va al otro miembro de la igualdad, ¿sí?, para empezar a lograr esto. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que expresar y menos k al cuadrado. Así que lo primero que vamos a hacer es, si hay algún número, ¿sí?, o coeficiente distinto de 1 que afecta a y cuadrado, hay que sacarlo como factor común. En este caso sacamos 4 como factor común. Y una vez que tenemos esta expresión, podemos buscar el tercer término, o sea, el tercer término para formar ¿qué cosa? El trinomio cuadrado perfecto, que luego nos permite expresar el cuadrado del binomio. Y eso lo hacíamos teniendo en cuenta una relación entre el coeficiente del término lineal dividido 2 y elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Menos 3 sobre 2 elevado al cuadrado, y eso nos da 9/4. Ese valor, ¿sí?, lo vamos a sumar a ambos miembros de la igualdad para tener una ecuación equivalente. Sumo 9/4 acá, y para estar sumando la misma expresión de este lado, como este 9/4 está afectado por un 4 que lo multiplica, ¿sí?, si lo multiplicara por 4 me queda 9. Entonces en este miembro sumo un 9. Luego de eso estoy en condiciones de detectar, que es lo que quise armar,
¿sí? Los dos cuadrados, las bases de los dos cuadrados perfectos. Una base es y, la otra base es 3 medios. Y esta tiene que ser el doble producto de una por otra. O sea, 2i por 3 medios nos queda 3i. Como esta es negativa, quiere decir que una de estas dos bases es negativa, entonces simplemente voy a tomar que esta es la negativa para poder tener la forma. O sea, el número siempre lo vamos a tomar como la parte negativa para poder tener la forma de la ecuación ordinaria. Bueno, luego de eso, el 4 acá, ¿sí? Acá hay un 1, no hay ningún otro valor distinto de 1. Entonces, para no tener el 4 acá, ¿qué hacemos? Dividiríamos, ¿sí?, a ambos miembros por 4. Además, acá a la derecha, ¿qué tengo que tener? Una expresión que sea 4p por x menos h. Entonces yo busco tener x menos h y lo que me queda acá va a ser el 4p, ¿sí? Con la división y con todo lo que tengamos que hacer. Entonces, acá ¿qué hacemos? Como x tiene que quedar, ¿sí?, multiplicada por 1, o sea, no tiene que quedar nada, sacamos factor común menos 8, y entonces si sacamos menos 8, acá nos va a quedar 1 medio. Al quedarnos eso, ¿sí?, y considerando que acá el 4 no puede estar, si dividimos ambos miembros por 4, acá nos va a quedar menos 2. Entonces, obtenemos a partir de todo ese procedimiento la ecuación ordinaria. Por supuesto que segunda ecuación ordinaria. ¿Qué nos dice esto? Que las coordenadas del vértice, ¿cuánto es? Menos 1 medio, 3 medios. Y menos 2 es igual a ¿qué cosa? A 4p. Entonces, si menos 2 es igual a 4p, ¿eso qué quiere decir? Que p es igual a menos 1 medio, ¿sí? Entonces ahí van a poder averiguar el valor de p. Acá, ¿sí?, para este caso que estuvimos viendo, les hice el GeoGebra, siempre les digo que esto los puede ayudar a pensar, a dilucidar algo si tienen alguna duda o a corroborar algún resultado. ¿Qué hice acá? Metí esta ecuación, ¿sí? Cuando uno copia una ecuación así como esta, que yo la tengo toda resaltada, etcétera, el GeoGebra no la reconoce bien, y entonces hay que escribirla de nuevo. Pero sí, en general se puede copiar y pegar, y ustedes, bueno, le arreglan lo que le haga falta, y si no, bueno, la tipean, ¿sí? Y después de haber puesto la ecuación, que me dibuja la parábola, ¿qué es lo que hice? Puse acá, vértice, ¿sí? Dice vértice cónica. Entonces la cónica se llama ecuación 1. Entonces pongo acá ecuación 1, ¿sí? Y me marca ahí el vértice. Después hice lo mismo con el foco. Pongo foco. Entonces dice foco cónica, le aprieto ahí y ahí que le pongo ecuación 1. Le doy enter y me marca el foco. Y lo último, directriz. Ahí pongo ¿sí? Aparece parábola, pongo ecuación 1 y marca la directriz, ¿sí? Entonces, a partir de esto, ustedes pueden corroborar todos los elementos de los que hemos estado hablando, ¿sí? Por lo menos los más básicos y los más intuitivos que nosotros así vemos en el teórico, ¿sí? Acá para marcar las coordenadas, ¿sí? Se ven las coordenadas acá, en la vista algebraica, pero aparte uno va a propiedades, básico, y acá dice etiqueta visible, en general dice nombre, y yo se lo cambié a valor porque era lo que me interesaba ahora para ver, ¿sí?, respecto de lo que estuvimos hablando de la parábola. Entonces, ¿qué vemos?
que el vértice tiene coordenadas menos 1/2 y 3/2, que es lo que acabamos de decir acá, ¿sí? Esto es menos 1/2 y acá es 3/2. Y además dijimos que menos 2 era igual a 4p. A ver, voy a cerrar un cachito acá. ¿Sí? Menos 2, lo que acompaña acá es igual a 4p. Entonces si hacemos menos 2 igual a 4p, nos quedó menos 1/2. ¿Sí? Entonces ahí nos dice, de acá a acá, ¿sí? Esa distancia, ¿cuánto es? Justo un medio de distancia, de acá a acá, ¿sí? Porque acá tenemos coordenadas menos 1 hasta menos 1/2, tenemos un medio de distancia, ¿sí? Entonces ahí tienen cómo calcular las coordenadas para el foco. Y hacia la derecha para la directriz. Siempre hay que tener en cuenta hacia dónde están orientadas las ramas. Bueno, después sobre este tema, ¿sí? Tienen un par de videos para ver de algunas aplicaciones. Y acá al final, ¿sí? Tienen un cuadro, que esto yo les dije, ustedes vayan viendo de armárselo, incluso con gráficos estaría bueno, pero bueno, acá tienen una propuesta de un cuadro con todas las ecuaciones planteadas para la circunferencia, parábola, elipse, las generales, las ordinarias, la primera, la segunda, las canónicas, ¿sí? Y la excentricidad y cómo se calcula la longitud del lado recto. Bueno, entonces les decía que acá tienen el cuadro, que está bueno hacer un cuadro para esto de comparar, establecer las similitudes y las diferencias y no confundirse las ecuaciones y las cónicas, ¿sí? Incluso a este tipo de cuadro le pueden agregar unos pequeños gráficos que siempre orientan más. Díganme, chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema. No, profe, yo todo bien por ahora. Bueno, entonces les vuelvo a repetir, hagan sus propios machetes, ¿sí? Así repasan y están más preparados para el práctico. Entonces vamos a ver lo que son las cuádricas. Bueno, las superficies cuádricas se trata de una generalización de las cónicas, ¿sí? Las cónicas las veíamos en el plano y ahora pasamos del plano al espacio, ¿sí? Las superficies cuádricas las tenemos en el espacio. Por eso se van a representar con una ecuación, sus ecuaciones se van a representar, ¿sí? Con las variables x y z como una ecuación de segundo grado, o sea, x y z van a estar elevadas al cuadrado. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Antes teníamos x e y elevadas al cuadrado. Entonces, ahora tenemos 3 términos cuadráticos, 3 términos lineales que realizan todas las posibles combinaciones entre ejes, 3 términos, 3 términos rectangulares, 3 términos lineales y el término independiente. Entonces, repaso. 3 términos cuadráticos, 3 términos rectangulares con todas las combinaciones posibles entre los ejes, x con y, x con z y con z, 3 términos lineales y el término independiente, ¿sí? Los términos rectangulares, recordemos que representan un giro, ¿sí? Los ejes nos quedan girados respecto de cómo habitualmente nosotros los trabajamos. Y los términos lineales indican una traslación. Tanto con los términos rectangulares como los términos lineales nosotros vamos a trabajar, sin ellos los vamos a tomar como que valen 0. Entonces nos vamos a quedar con los 3 términos cuadráticos y el valor de k para lo primero que vamos a representar. Nosotros vamos a ver 2 casos de cuádricas. Cuádricas con centros, que son las superficies simétricas respecto al origen, y cuádricas sin centro, donde las superficies carecen de simetría. Las cuádricas
con centro, ¿sí? Se representan mediante este tipo de ecuación. Estamos teniendo en cuenta qué cosa, los tres términos cuadráticos, ¿sí? Donde hemos puesto otros nombres para los coeficientes y donde eso va a estar igualado a lo que era el término independiente. Pero no lo ponemos como despeje, como si esto fuera negativo, porque necesitamos, este valor tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces, M, N y P son tres coeficientes que tienen que ser distintos de 0 y R es un número positivo. Si M y N y P son los tres positivos, o sea, los tres coeficientes positivos, vamos a tener lo que se llama un elipsoide. Si dos coeficientes de estos tres son positivos, vamos a tener un hiperboloide de una hoja. Y en el caso de que dos coeficientes sean negativos o uno solo de estos tres sea positivo, entonces vamos a tener un hiperboloide de dos hojas. Entonces miremoslo todo desde el punto de vista positivo. Los tres positivos elipsoide, dos positivos hiperboloide de una hoja, uno positivo hiperboloide de dos hojas. Entonces, acá tienen lo que llamamos elipsoide. Es, digamos, que como que tiene una forma como de huevo de gallina, ¿sí? Esto será lo que llamamos hiperboloide de una hoja, dos coeficientes positivos, y este es el hiperboloide de dos hojas. Como ven, todas estas superficies cuádricas tienen simetría respecto del origen. Entonces, vamos a comenzar colocando los tres coeficientes positivos. Y el valor de R, sí habíamos dicho que tenía que ser positivo. Entonces, si los tres coeficientes son positivos, vamos a tener un elipsoide. Vamos a ver lo siguiente. Voy a mover, nosotros tenemos que el eje rojo es X, el eje verde es el eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Voy a mover el eje X, ¿sí? Y muevo acá respecto del eje X. Cuando me acerco a 0, ¿sí? El elipsoide se estira respecto del eje X. Y si muevo más hacia la derecha, me alejo de 0, ¿qué hace? Se aplasta respecto del eje X. Voy a mover respecto del eje Y. Si estoy cerca, ¿sí? Cerca de 0, el elipsoide se estira respecto del eje Y. Y si me alejo de 0, se hace como más aplastadito respecto del eje Y. ¿Sí? Lo miramos ahí, ahí. Me acerco a 0, ¿sí? Y me alejo de 0. Lo mismo pasa respecto al eje Z, ¿sí? Me acerco a 0, entonces lo veo más estiradito, y me alejo de 0, lo veo más aplastadito respecto a Z. Si me paro en 0, para alguno de los ejes, lo que obtengo es un cilindro. A ver si logro pararme justo en 0. Ahí lo que tengo es un cilindro, para cualquiera de los ejes. Ahora, esto dijimos que tenemos un elipsoide si los tres coeficientes M, N y P son positivos. Voy a hacer ahora que uno de los coeficientes, ¿sí? Lo voy a poner negativo. Pongo el coeficiente en X negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Tengo un hiperboloide de una hoja, ¿sí? Como puse negativo el eje X, lo tengo centrado respecto del eje X, ¿sí? Ahora, si en vez de ser M negativo, hago que N sea negativo, que es el coeficiente en Y, estará centrado respecto a Y. Y lo mismo va a ocurrir respecto a Z. Pongo el coeficiente Z y negativo.
Cuanto más negativo, miren qué pasa, más se abre. Tiene la boca más grande. Lo otro que dijimos que podíamos tener era un hiperboloide de 2 hojas. En ese caso, solamente uno de los coeficientes iba a ser positivo. Entonces, voy a dejar positivo el coeficiente respecto al eje X, ¿sí? Y entonces, respecto al eje X, tengo formado el hiperboloide de 2 hojas. Si dejo positivo el coeficiente respecto al eje Y, ocurre lo mismo, lo tengo, ¿sí?, formado respecto del eje Y, y si dejo positivo acá el coeficiente de Z, se formará el hiperboloide de 2 hojas respecto al eje Z. Ahora vamos a ver las cuádricas sin centro, ¿sí? Se representan mediante una ecuación mx² más ny² igual a sz, ¿sí? S tiene que ser mayor que 0, o sea, nuevamente es positivo. Y ninguno de los coeficientes puede valer 0. Acá, ¿qué vamos a tener en las cuádricas sin centro? El paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. Paraboloide elíptico, ¿sí?, lo que conocemos como antena parabólica, ¿sí? Ese es el paraboloide elíptico. Vamos a tener los dos coeficientes positivos. Y en el paraboloide hiperbólico, uno solo de los coeficientes va a ser positivo. Entonces acá tenemos el paraboloide elíptico, ¿sí? Ese tiene que ser positivo, estos dos coeficientes tienen que ser positivos, ¿sí? Este es el coeficiente en X, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Se abre a lo largo, me acerco a 0, que se ve como estiradita, pero en función del eje X, ¿sí? Y si me alejo de 0, se hace como más aplastadita en función de X. Y lo mismo ocurre, a ver si la muestro ahí, respecto de Y, ¿sí? Cuando me acerco a 0 se hace más estiradita respecto al eje Y si no, se hace como más aplastadita respecto a Y. ¿Sí? Entonces este es nuestro paraboloide elíptico. Si uno de los dos es positivo solamente, o sea, uno es negativo, pongamos negativo este, ¿sí?, vamos a tener esto que se le dice, o se llama, o se ve como una silla de montar. Si cambio el coeficiente en X es negativo, tendremos la silla de montar, ¿sí?, pero en función de ese eje. Y si no, bueno, en función de este otro. Ahí está. Con eso terminamos el tema cuádrica.